Macoba Sonora. ¿Sabías que en el servicio de Apple Inc. existen más de 600,000 podcasts, aproximadamente el doble que hace 3 años? Los más populares atraen audiencias que compiten con las de los programas y series de streaming y de TV. Por ejemplo, Experiencia Joe Rogan, podcast de audio y video gratuito presentado por el comediante, actor y comentarista deportivo Joe Rogan, tiene 190 millones de descargas por mes. Pero ¿cómo los podcasters logran enganchar a su público? Estás escuchando Código Podcast, una producción de Macoba Sonora con Jorge Herrera. Para Gina Delvac, productora de Llama a tu novia, un podcast en el que 2 amigas hablan sobre cultura pop y política, debes alcanzar ese brillo de calidad profesional para captar la atención. Quería ser más visible, o sea, que por eso me he puesto el sombrero. ¿Esa visibilidad, el hacerse notar, es positivo siempre o no? No, no siempre. Es por eso que ahora más que antes los podcasters pagan por tiempo de estudio, contratan a editores de contenido y artistas gráficos que diseñen logotipos que destaquen en las aplicaciones de alojamiento de sus contenidos. Evidentemente, el primer paso para empezar a ofrecer contenido en Internet es que sepas de qué vas a hablar. ¿Cómo están, gente de YouTube? En el día de hoy yo voy a hablar, la verdad es que voy a hablar Piensa que no es algo sobre lo que vas a hablar solo durante 5 minutos, sino que tienes que ser capaz de ir haciendo nuevas entregas y aportar siempre algo nuevo. También es cuestión de consistencia. Esto quiere decir que para mantener la atracción del público hay que decidir acertadamente qué estructura va a seguir tu podcast, qué tono utilizarás y también la duración que va a tener. Una vez que hayas elegido todo esto, hay que mantenerlo emisión tras emisión. Emisión tras emisión. Emisión tras emisión. Como al fin y al cabo tú eres la esencia del podcast y como tal deberías ser capaz de hablar con naturalidad y mostrarte auténtico, ponle carisma. El carisma es la cualidad o don que tiene una persona para atraer a los demás por su presencia, su palabra o su personalidad. Aquí trataré de explicarles cómo yo lo veo respondiendo a 4 preguntas básicas acerca del carisma en la experiencia podcasting. ¿Cómo un oído reconoce el carisma? Cuando no puede dejar de escuchar el mensaje o la historia que se está contando, cuando se mantiene atento. En este caso, ocurre un traslado a un mundo creado por la voz del podcaster, donde el oyente puede moverse por él del modo en que los personajes de la historia lo hacen, sintiéndose dentro de ella y rodeado por el sonido. Parte de esa atención se cautiva dándoles a los oyentes una idea nueva en la que pensar, un dato desconocido que se pueda usar, una imagen que merece ser recordada mediante efectos de sonido y palabras. Vamos, movámonos a este lado. No, mejor volvamos a aquel otro. Lo primero que debes decidir antes de preguntarte cómo hacer un podcast es acerca de qué temática vas a hablar o ficcionalizar. Debería ser una con la que te identifiques y sobre todo el que tengas gusto, curiosidad o conocimientos. ¿Cómo se siente tener carisma? Si fluyes con las palabras, si existe seguridad en la narrativa, cuando logras un momento de epifanía en la conversación o historia del podcast. Esto es cuando se ha logrado que el mensaje tome vida propia más allá del narrador. Es un instante de revelación, un momento de lucidez guiado por un más allá, que aunque ocurre de súbito, de manera inesperada, nace de la práctica consciente y de comportamientos específicos. El carisma depende de cuánto estés presente en cada interacción. Si no estás presente en la narración, actuación o entrevista, el oyente lo nota. Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. Podríamos entonces decir que no hay carisma cuando hay tensión, cuando no hay claridad y se crea una confusión, cuando no hay alineación del mensaje con las palabras, los sonidos o la música seleccionada. El podcast tiene que ser como una sinfonía donde deben estar perfectamente coreografiados la palabra, la ambientación musical, los efectos sonoros, el ritmo, los tonos y los planos sonoros. Si quiero tener carisma, ¿qué puedo hacer?
Al estar frente al micrófono, asume una postura fuerte y confiada. Eso te dará más confianza y más poder. También asegúrate de conocer el tema y sentirte apasionado de la información que se está dando al punto de que te sea una necesidad de expresarlo. La pasión por el tema es el principal disparador del carisma. También hay herramientas como el humor que te pueden ayudar. El análisis concienzudo, la seguridad en ti mismo y la convicción de lo que estás diciendo o incluso preguntando tiene una vitalidad para ti y sientes que es importante compartirla. Por último, es muy importante saber a quién vas a dirigirte. No utilizarás el mismo vocabulario si destinas tu contenido a personas con un alto nivel de conocimiento sobre un tema que si hablas al público general. Por este motivo, una vez que elijas el tema, delimita también quién quieres que sea tu audiencia. Así, podrás ponerte en su piel y pensar cómo atraerlo. Recuerda que cada podcast tiene su lado personal, tiene su lado humano, porque no hay nada tan personal como la propia voz humana. Macoba Sonora.